han indicado, ¿no? Ya sea por el aula virtual, ¿no? Me parece que está por allí. Y vamos a empezar de una vez porque el tiempo apremia. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta, siempre la pueden realizar por medio del chat. ¿Sí? Para que no se estén cruzando las voces, es preferible que tengan pues el micrófono apagado. ¿Ya, chicos? El día de hoy, pues voy a presentar nuestras diapositivas, vamos a ir presentando también nuestro método de trabajo y así poco a poco iremos luchando, iremos buscando pues esos puntos necesarios para alcanzar la tan ansiada vacante. Ya, empiezo a proyectar entonces por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. No se olviden de marcar, por favor, no se olviden. Ya está. Listo. Yo voy a presentar las diapositivas de esta manera, ¿sí? Las voy a presentar de este lado, ¿no? Estoy cortando un poquito la pantalla para poder leerlos a ustedes también. Si lo pongo en máximo ya no voy a poder leerlos, así que prefiero mantenerlo de esta manera. Entonces, chicos, vamos a empezar con el curso de literatura. Tenemos ¿hasta qué hora? Hasta la 1:45 tenemos, ¿verdad? Muy bien, empezamos entonces de una vez. La literatura. Cuando hablamos de literatura, señores, estamos hablando pues de una de las 7 artes clásicas. Estamos hablando de uno de los puntos más importantes del desarrollo de la humanidad. No solamente es pues aquel curso que te ayuda a sumar algunos puntos, a lo que te va a permitir alcanzar la tan ansiada vacante. Es mucho más que eso, señores. Pensemos un ratito en la literatura, pensemos un momento pues en aquello que nos sirve y que nos nutre como seres humanos. Por ejemplo, antes se le conocía la literatura de diversas formas. Se le llamaba poesía lírica, si hablabas de poemas, poesía épica, si era narrativa, y poesía dramática, si hablabas de teatro. Hoy por hoy ya no es así. Desde finales del siglo XIX, perdón, finales del siglo XVIII, ya se empieza a hablar de literatura, ¿sí? Es decir, de los albores del romanticismo europeo, ya se empieza a hablar de literatura. Entonces, ¿qué ocurre? Pues también empiezan a haber diversos estudios literarios, como la teoría literaria, que vamos a ver el día de hoy, como la historia literaria, que es lo que comúnmente llamamos literatura, y lo veremos a lo largo de este ciclo, y también pues la crítica literaria. La crítica consiste en enjuiciar y valorar los textos, los cuales nos permiten pues estudiarlos, analizarlos y también extraer algunas conclusiones vitales. Yo sé que nosotros, pues, podemos desarrollar distintos deportes, ¿no? Podemos desarrollar, pues, distintas habilidades. Con la literatura funciona igual, funciona básicamente igual, porque por medio de la lectura también podremos, pues, ejercitarnos mentalmente, podremos enriquecer gran parte de nuestro hábito. Por eso es que nosotros el día de hoy empezaremos trabajando pues los géneros literarios. Cuando nosotros hablamos de los géneros, estamos hablando de una primera división de estos textos. ¿Quién creó o quién se le ocurrió pues dividir los géneros literarios? Te puedes preguntar quizá por allí. ¿Qué pasó? ¿Quién se encargó? Déjame decirte que el primero en dividir los géneros literarios fue un filósofo griego, allá por el siglo V antes de nuestra era. ¿Quién crees que sea? ¿Quién crees que es ese filósofo griego? A ver, a ver, a ver, por allí recordamos. Aquel que dividió los géneros literarios en tres los dividió. Le llamó justamente así como te dije, poesía épica, poesía lírica y poesía dramática. Estamos hablando de Boccaccio. No, pues Boccaccio es del Renacimiento. Aristóteles, pues, ¿sí? Aristóteles, el maestro de Carlomagno. ¿Y qué ocurre con él? Él es el primero en dividirlo en ese libro tan famoso llamado Poética. Y en Poética empieza a dividir estos géneros literarios que servirán de base, pues, para obtener los 5 géneros que vamos a estudiar el día de hoy. Por ejemplo, empecemos. Estos 5 géneros que nosotros estudiamos, como el género épico, donde encontraremos narraciones antiguas, el género lírico, donde se desarrollarán pues distintos tipos de poemas, el género dramático, donde se encuentra todo lo que es el teatro, el género narrativo, donde hablaremos de narraciones modernas, y por último, el género expositivo, donde encontraremos
el género que mayor se amolda para la difusión de ideas y de un punto de vista crítico. Estos 5 géneros que vamos a estudiar serán los principales para el desarrollo de nuestro temario. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del género épico, hay que recordar que esta palabra épico proviene del griego epos, y epos en griego significa narración. Entonces, el día de hoy, pues empezaremos a narrar textos antiguos. Empezaremos narrando hazañas de héroes, algunas hazañas legendarias que se gestaron en la Edad Antigua, otros en la Edad Media y también un poquito acercándose al Renacimiento. Por ejemplo, la epopeya. Cuando nosotros hablamos de una epopeya, hablamos de una narración en verso. Todo esto se escribe en verso, por eso se llama poesía. Pero esta narrativa, esta epopeya, presentará pues hazañas completamente belicosas, es decir, de pelea, de guerra, de batallas, de actos legendarios. Y son muy comunes tanto en la antigüedad, es decir, en la cultura grecorromana. Griegos y romanos desarrollaron las famosas epopeyas, pero no solamente los griegos y romanos. Por ahí de repente te acordarás en el colegio de estos textos hindúes, como por ejemplo Inés al Ramayana y el Mahabharata, la famosa epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que seguramente lo has escuchado por allí. Ya en la Edad Media aparece el cantar de gesta. El cantar de gesta tiene otra característica, tiene otra connotación, y es que el cantar de gesta desarrolla las hazañas de héroes medievales, héroes que van a permitir pues el desarrollo de un nacionalismo mucho más acérrimo. Recuerda esos cantares como el cantar de Mío Cid, el cantar de Roldán, el cantar de los Nibelungos, el cantar de Igor, por ejemplo. Y también, obviamente, el poema épico. El poema épico se desarrolla en la Baja Edad Media, en los últimos años de la Edad Media, ya casi con miramientos al Renacimiento. Y nos viene a la mente, por ejemplo, la Divina Comedia también, ¿no? De Dante Alighieri. Aquí, por ejemplo, pues encontramos estos géneros, perdón, estos ejemplos del género épico. Por ejemplo, la Divina Comedia. Ya lo dijimos, es un poema épico. Nos habla acerca del desarrollo, pues, del hombre, ese hombre que va luchando contra sí mismo, contra una sociedad, haciendo altas referencias al Dios cristiano. Como bien sabemos, Dante propone esta Divina Comedia en asociación, ojo, en asociación con, con la divinidad, ¿no? Es decir, con el mundo cristiano, con la Santísima Trinidad. Por eso es que le propone el cristianismo como una solución. Tenemos también por ahí de repente algunos cantares de gesta, como el cantar de Roldán, por ejemplo, como el cantar de los Nibelungos, como el cantar de Mío Cid. Y ni qué decir de las epopeyas, ¿no? Como la Iliada y la Odisea, estos textos que tienen como trasfondo a la guerra de Troya, textos griegos que nos hablan sobre la guerra de Troya, pero también la Eneida, por ejemplo. Aunque nos habla de los orígenes, ojo, no de la fundación, de los orígenes del Imperio Romano, también tendrá como trasfondo la guerra de Troya. Por ejemplo, dentro de estos géneros épicos, nosotros encontraremos pues textos muy importantes. La epopeya, por ejemplo, nos hablará de seres mitológicos. Será cantado por rapsodas, en el caso de los griegos, es decir, estos poetas errantes. El cantar de gesta nos hablará de héroes medievales, de juglares. El poema épico, un lenguaje muy culto, referencias cristianas. En el género lírico, ¿qué encontraremos? Encontraremos una oda, haciendo referencia a una alabanza, hacia un dios, hacia un personaje, o quizá también, pues, hacia alguien que nosotros admiremos mucho. Por ejemplo, le puedes hacer una oda a tu gato, ¿por qué no? La elegía. La elegía tiene ese sentido de lamento, de tristeza, un dolor que solamente puede ser enmarcado por la muerte, por ejemplo, un dolor infinito, porque la muerte es así, la muerte es infinita también.
una égloga o también llamada bucólica, que hace referencia pues al mundo campestre, el mundo de los pastores, de los riachuelos, de los animalitos, de los verdes prados. El epigrama es un poema breve, con un carácter irónico, muy sutil y muy fino, muy elegante, casi como un chiste de salón, muy suave, muy fino, para inteligentes. La sátira, en cambio, la sátira presenta un fin completamente moralizante, pero es muy crítico, es muy severo, es muy ácido también. Una crítica muy ácida. Vamos a ver algunos ejemplos, no te preocupes, vamos a estudiar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí encontramos a la oda, ¿no? A la alabanza. Y la encontramos de la siguiente manera. Mira qué bonito, ¿ah? Dice, oda, una oda dedicada a la vida retirada. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío a vuestro almo reposo, huye de aqueste mar tempestuoso. ¿De quiénes son estos versos? ¿Te acuerdas? ¿Quién es el autor de estos versos? Esta oda dedicada a la vida retirada. Famosísimo, ¿eh? Fray Famosísimo. Luis de León. Por supuesto, señor, muy bien. Pertenece al poeta del Renacimiento, líder de la escuela salmantina, Fray Luis de León, ¿no? Y obviamente está haciendo referencia a esa vida campestre, esa vida bucólica. Fray Luis ha dejado pues la ciudad y ha decidido internarse en la naturaleza, porque esa naturaleza es la representación del Dios cristiano durante el Renacimiento. Muy bien, señor. Correcto. Fray Luis de León. O quizá recordemos esta elegía del poeta del medioevo, Jorge Manrique, ¿no? Que nos presenta las famosas coplas por la muerte de su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplado, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callado. Cuán presto se va el placer, cuán después de acordado da dolor, a como nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Esta elegía, pues, es representada por Jorge Manrique, este poeta del Renacimiento, que le canta a su padre. ¿Quién fue su padre? Te preguntarás. Un gran hombre, por supuesto. Su padre fue Rodrigo Manrique. Rodrigo Manrique es considerado por la historia, ojo, por la historia, como el segundo Cid, ¿no? Recordamos a Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? El Cid campeador. Bueno, el padre de ese señor, Jorge Manrique, es decir, don Rodrigo Manrique, fue considerado el segundo Cid. Vivió pues al margen del siglo XV, ya de nuestra era. Sirvió a los reyes católicos, a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los cuales le encomendaban grandes misiones a este hombre. Incluso fue miembro de la Orden de Santiago. La Orden de Santiago es la orden más prestigiosa para los españoles. Es decir, como si hubiera sido pues un caballero de la mesa redonda, algo así, ¿no? ¿No? Y por eso pues él admira mucho a su padre, ¿no? Coplas a la muerte de su padre, ¿no? El maestre don Rodrigo Manrique, no maestro, ¿ah? Se decía maestre, ¿no? Viene de latín, toya. Significa lo mismo, maestro. El maestre don Rodrigo Manrique, miembro de la Orden de Santiago, ¿no? Muy bien, sigamos avanzando. O de repente por aquí tenemos esta égloga que nos hablan de dos personajes sumamente importantes. Nos habla de Salicio y Nemoroso, dos pastores que viven pues una desilusión muy grande, que viven penas de amor muy grande, terribles. Por ejemplo, nos dicen, el dulce lamentar de dos pastores, Salicio, juntamente y Nemoroso, he de cantar sus quejas imitando cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas. Los amores de parecer olvidadas, escuchando. Tú que ganaste obrando su nombre en todo el mundo y un grado sin segundo, ahora estés atento solo y dado al inclítico gobierno del Estado albano, ahora vuelto a la otra parte, resplandeciente, armado, representando en la tierra al fiero Marte. ¿No? Mira, me gusta este último, ¿no?
Dice, resplandeciente, ¿no? Armado, representando en la tierra al fiero Marte, ¿no? Marte, como bien sabemos, es dios de ¿qué? Según la mitología romana, Marte es dios de ¿qué? ¿De la guerra? De la guerra, pues, ¿no? Es como si fuera el Ares, ¿no? De los griegos, algo así, ¿no? Acá también en el chat nos dicen de la guerra, Sandra, Nicole, muy bien, ahí, correcto. Oye, esta égloga, ¿a quién pertenece? Famosísima también. Garcilaso de la Vega, muy bien, D'Angelo, ¿no? Nos habla acerca de Garcilaso, Garcilaso de la Vega. ¿El Inca? No, 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 no es el Inca, sino el poeta español del Renacimiento. Muy bien, Garcilaso de la Vega. Y ni qué decir de este epigrama, pues uno de mis poetas favoritos, ¿no? Hablamos de este epigrama. El epigrama, como bien lo vemos, pues hace referencia a lo gracioso. A ver, regresando. Las coplas, perdón, las odas hacían poemas de alabanza, ¿no? Las poemas alababan, ¿no? A algo. En este caso se alaba la vida retirada. Muchas veces tienen un sentido religioso, ¿ah? Muchas veces. En cambio, la elegía es un poema doloroso, ¿no? Ha muerto su papá y le dedica pues unas 40 coplas, es una especie de homenaje, pero un homenaje bastante triste, bastante elegíaco, ¿no? De la palabra elegía, obviamente. En el caso de la égloga nos habla del sentido campestre, ya te dije, Salicio y Nemoroso son pastores, cada quien está sufriendo a su manera. Salicio sufre el desprecio de Galatea, Galatea ni caso le hace, ni lo mira, lo deja en visto, nomás lo para visteando en el WhatsApp. En cambio, Nemoroso sufre, lamenta la muerte de su amada Elisa, pastora también, pero bueno, pues vino la muerte y ante la muerte nada podemos hacer. Se nos fue, se borró. Muy bien. En cambio, el epigrama es, como bien lo vimos, era más satírico. Bueno, más que satírico, perdón, no quiero emplear esa palabra, más irónico. ¿Sí? Ya llegando al sarcasmo, ya, ¿no? Muy fino, muy elegante, muy de salón. Y es que se puede burlar, pues, de una persona, pero así muy suavecito. Por ejemplo, dice, epigrama. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos querido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de los dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Grande, grande, lo máximo. ¿Quién es ese hombre? Muy bien, ahí nos colocan Sandra, Ernesto Cardenal. Muy bien, ahí también D'Angelo también nos habla Ernesto Cardenal. Este poeta nicaragüense, pues autor, creador de la poesía conversacional, nos presenta esta nueva forma. Sí, lo máximo, lo máximo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con Ernesto Cardenal? Pues se está burlando de una manera muy suave, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama la autora no, la musa inspiradora de estos epigramas? ¿Se acuerdan cómo se llama? Epigramas dedicados a quién? A Claudia, muy bien, Jesús, ¿no? Estos versos dedicados a Claudia. Muy bien, correcto. Entonces, Cardenal, pues está siendo muy sutil, ¿no? Se está burlando suavecito, ¿no? Tú pierdes más que yo, a ti nadie más te va a querer, le dice. Al menos más que yo, nadie. Sin embargo, yo voy a poder disfrutar este amor, porque yo este amor que tengo lo voy a dar a otras personas que no eres tú, pues no. Habrán otras más. Eso está diciendo Ernesto Cardenal. Muy bien, sigamos, léelo, ¿ah? Si no, aún no lo conoces, te invito a leer a Ernesto Cardenal. Es muy, pero muy bueno. Sí, lee sus epigramas, la oración por Marilyn Monroe, ¿no? Hay varios, hay varios. Los salmos, excelente. También tenemos esta sátira, ¿no? Este soneto ahí, ¿no? ¿Por qué soneto? Porque tiene dos cuartetos, ¿no? Dos estrofas de 4 versos y dos tercetos, ¿no? Ahí están, dos estrofas de 3 versos, que rezan de la siguiente manera, mira. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa,
Érase un elefante boca arriba. Era un Ovidio Nazón, más narizado. Érase un espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito. Muchísima nariz. Nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. ¿No? Obviamente, pues ya sabemos que habla de un narizón. ¿Quién es ese hombre de esa nariz tan grande? El autor es Quevedo, muy bien, el autor es Quevedo, pero se lo dedica a Góngora, ¿no? A Góngora, a Luis de Góngora y Argote, ¿no? A él le dedican estos versos. Y como bien sabemos, pues Góngora no se queda atrás, Góngora también le responde, también le manda por ahí su devolución. Como te puedes dar cuenta, entre el epigrama de Ernesto Cardenal, que es muy sutil, que es muy suave, a pesar de que está de repente un poco despechado, pues un poco dolido, no lo ha dejado, no, Claudia ni caso, Claudia ni lo mira, ya aparece Salicio con Galatea, ya en caso le hace, pues vamos a ver que a pesar de todo eso, Cardenal sigue siendo muy sutil. Cardenal sigue siendo muy elegante, ¿no? No pierde pues esa dignidad, no pierde, no pierdas la dignidad, tú tampoco, por favor, no la pierdas. En cambio, Quevedo no es sutil, Quevedo no es muy fino, Quevedo se manda con todo, pues narizón eres, pues le dice, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde le vas a ocultar eso? No se puede, le dice. ¿No? Entonces eso es una sátira, ¿no? Se está burlando, es una crítica ácida, se la está mandando directa. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ahora, si nosotros pensamos de repente también en el género expositivo, podemos pensar también de repente, perdón, en el género dramático, podemos pensar en tres historias. Por ejemplo, podemos pensar en estas especies o también llamadas subgéneros en la tragedia. La tragedia pues nos presenta finales funestos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Pues marcados por la tragedia, por el llanto, por la muerte, ya sea suicidio, ya sea asesinato de repente. Y siempre está asociado pues a personajes grandiosos, está haciendo referencia pues a reyes, príncipes, héroes, dioses, semidioses, a personajes de un estatus muy alto, porque a ellos les suceden cosas terribles. En cambio, la comedia presenta hechos burlescos, risorios, que buscan que llamar la atención del público, burlarse. Y para eso no se emplean a personajes elevados, sino a personajes del pueblo, vale decir plebeyos. Entonces, entre una tragedia y una comedia, más que la risa y el llanto, también hay otras diferencias, como el uso de personajes. Sin embargo, ambos evocaban el mismo fin, ¿no? ¿Cuál es el fin del teatro? Producir qué cosa? Producir la catarsis. No te preocupes, la vamos a ver la siguiente semana. Ya, producir la catarsis. Sin embargo, existe también un género que es una mezcla de ambos, que sería el drama. El drama mezcla la tragedia y mezcla la comedia. Es la especie que más se parece a la vida misma. Claro, porque la vida no todo es llanto, la vida no todo son lágrimas, pero la vida tampoco todo son risas, no todo es alegría. Hay algunos que dicen, pues no, uy, me estoy riendo bastante, seguro que más tarde voy a llorar, dicen algunos. Y pasa, ¿sí o no? Pasa. Te ha pasado, seguro, ¿no? Te ha pasado. Tú que estás del otro lado de la pantalla, te ha pasado también. Entonces el drama mezcla de ambos, ¿ya? En el género narrativo, pues encontramos dos subgéneros. Tenemos el cuento y tenemos la novela. Cuando hablamos del cuento, hablamos de un relato corto. Hablamos de un personaje principal, el cual pues se centra en una determinada acción, en un determinado problema. No obstante, la novela presenta una gran cantidad de personajes y diversas acciones que van creando un hilo conductor a lo largo de todos los capítulos. Por ejemplo, tenemos novelas como la de Los perros hambrientos de Ciro Alegría, o cuentos, acciones más pequeñas, como el de Huarmacuyay de José María Arguedas, por ejemplo.
No obstante, también podemos añadir un quinto género, que es el género expositivo. Este género expositivo está marcado por una especie en particular llamada el ensayo. El ensayo pues surge en Francia, en esa Francia renacentista, con Michel de Montaigne. Este francés pues va a escribir diversos textos, ¿no? Sobre política, sobre religión, sobre ética, sobre moral, y a todos estos textos, él justamente les va a llamar así, ensayos, ¿no? Aparecen otros de la época, como el Elogio de la Locura, de Erasmo de Rotterdam, y aquí en Perú, por ejemplo, podemos recordar a Horas de Lucha, de Manuel González Prada. En sí, para escribir un ensayo, tú necesitas de un tema. Profesor, ¿cualquier tema? No, sino un tema polémico. ¿Qué es un tema polémico? ¿Qué es un tema? ¿Qué es la polémica? ¿Qué es la polémica? A ver, ¿qué es la polémica? Cuando ves ahí tu programa deportivo y dices la jugada polémica, ¿esa jugada polémica cuál es? ¿A qué hace referencia? Problemática. Hay diversas opiniones, discusión, claro, pues no. Es decir, tema donde haya, digamos, dos posturas, ¿no? A favor y en contra. Cada quien va a apoyar, pues no, lo que crea conveniente. Ah, muy bien, ese es un tema polémico. En nuestro caso, en nuestro medio, por ejemplo, podemos decir el aborto, ¿no? El aborto puede, hay personas que están a favor, personas que están en contra. La pena de muerte, igual, personas que están a favor, personas que están en contra. La eutanasia, que ha sido muy mencionada en los últimos días, también, ¿no? O sea, esos son temas polémicos, temas que son propicios. Profesor, ¿serán los únicos temas? No, pues hay muchos. Yo te pongo ejemplos así de manera general. En cada campo, en cada área, pues siempre van a haber temas polémicos porque los seres humanos estamos llamados a la discusión, estamos llamados al debate, estamos llamados justamente pues a presentar nuestras ideas, a sustentarlas, a justificarlas. Si no, ¿para qué estaría? Muy bien, sigamos avanzando. Por ejemplo, aquí hemos recreado pues algunos ejemplos. Edipo Rey, una tragedia, pues no, el tipo mata a su papá, se casa con su mamá, tiene hijos, terrible, una tragedia. Bodas de sangre, ni qué decir, pues no, muere, empieza ya con una muerte del papá y el hermano mayor del novio, más tarde morirán otras personas más, terrible. Romeo y Julieta es un ejemplo de tragedia, ¿no? Mueren los miembros más jóvenes de cada familia, personas que están naciendo a la vida y ya encontraron la muerte. Dramas como el de Fuenteovejuna, que entre tragedias, entre actos trágicos, mezcla también, ¿no? Actos cómicos, como el del personaje gracioso Mengo, o Ñacatita, Ñacatita que tiende más a la comedia, a la burla, a la sátira, a la sorna. El viejo y el mar es novela. El viejo y el mar es una novela del siglo XX, ¿no? Ya parte de la narrativa contemporánea. Fuente Ovejuna, todos a una. Muy bien, ahí está actuado, seguro, han actuado en el colegio, ¿no? Yo también he actuado en el colegio. Muy bien. Sigamos. Si las maximizo no voy a poder ver sus comentarios. Mira, si luego sigo esto, no los voy a poder leer. Ese es el problema. Por eso las presento así. ¿Ya? Muy bien. Igual estas diapositivas, ustedes las van a encontrar en el aula virtual. ¿Ya? Ustedes las van a encontrar en el aula virtual, no se preocupen. Y la grabación también, obviamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál? ¿Este de aquí? ¿Este libro? Este es Ñacatita. Sí, lo vamos a revisar. Todos estos libros los vamos a revisar a lo largo, pues, a lo largo de nuestro ciclo. Ya, pero ahí es que ahí se nos van las diapositivas, sí, sí les entiendo. Pero luego se nos va a ir. Muy bien, sigamos entonces, sigamos avanzando. Ya está, sigamos. Ahí en 7-1 nos quedamos, 7-1. Sigamos.
Figuras literarias. Vamos a revisar las figuras ahora. Cuando nosotros hablamos de las figuras literarias, chicos, estamos hablando de recursos estilísticos, ¿sí? Recursos que nos sirven para embellecer los textos. Y estos textos, pues, o estos recursos, podemos emplearlos de diversas formas, ¿no? Quizá repitiendo algunas palabras para poder encontrar el sonido, la melodía, otros haciendo representaciones completamente figurativas, y también, ¿por qué no?, alterando la sintaxis en nuestras oraciones, los cuales van a permitir, por ejemplo, encontrar una mayor armonía, un valor estético dentro de la obra literaria. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estudiar 5 figuras literarias, ¿sí? Hay muchas más, pero acuérdate que aquí en CPRUNI pues damos las fijas, ¿no? Acá están las precisas. A estas 5 son las que te van a evaluar, ¿ya? Así que atento. Tenemos, número 1, la metáfora. Esta metáfora consiste en una comparación implícita, ¿ya? Tenemos el símil, el cual es una comparación que aparece mediante un nexo, ¿no? El cómo, parece, igual que, semejante a, una especie de metáfora, pero con un nexo. Luego vemos las diferencias, no te preocupes. En cuanto a la hipérbole, hablamos de la exageración, ¿no? Muy exagerado, muy terrible. La anáfora es una repetición constante, que se encuentra al inicio de cada verso o también al inicio de cada párrafo. ¿Cómo al inicio de cada verso, profesor? Es decir, cada línea. Cada línea de un poema es un verso. Entonces se puede repetir ahí constantemente. 1 y 2 y 3. Tenemos también el hipérbatón. Y este hipérbatón parte de un desorden. ¿Ya? Parte de un desorden sintáctico. Por ejemplo, vamos a ver algunas metáforas. Nos dice por aquí, metáfora, comparación implícita. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vale mencionar que hay 2 tipos de metáfora. La metáfora es B y la otra que se titula A sustituye a B, ¿ya? Reemplaza a B. Por ejemplo, mira este primer caso. Dice, metáfora A es B. Nuestras vidas son los ríos que van a parar a la mar, que es el morir. ¿Ya? Mira, ahí tenemos 2. Nuestras vidas son los ríos que van a parar, que van a dar a la mar, que es el morir. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Pues está comparando las vidas ¿con quién? Con los ríos, porque los ríos fluyen, porque los ríos corren. Nuestra vida también empieza a correr. ¿Y los ríos dónde desembocan? ¿Dónde terminan esos ríos? ¿A dónde llegan? ¿Dónde se convierte esa agua dulce del río en agua salada? ¿A dónde llega? Al mar, ¿no? Por eso dice, nuestras vidas son los ríos que van a parar a la mar, que es el morir. O sea, la muerte estaría representada por el mar. Y si te das cuenta, está aquí el verbo ser, mira, las vidas son, que es, ¿no? Bueno, acá aparece conjugado, pero es el verbo ser. Es el verbo ser que aparece conjugado ahora. A ver, otro verso. Dice, era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. No, era la sed y el hambre. Era, es el verbo ser. Está en tiempo pasado. Era, ¿no? Yo fui, ¿no? Yo soy, bueno, yo soy tan presente. Yo era la sed y el hambre. O sea, la necesidad, ¿no? Imagínate cuando estás con hambre, estás con sed y aparece una fruta, tu fruta favorita, ¿no? Y has cansado y está en tu mesa ahí tu fruta favorita. Era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta, ¿no? Como que existe pues ese saciar esos deseos, no sentirse bien, ¿no? Ahí está. Muy bien. O por ejemplo dice, ¿no? Coged de vuestra alegre primavera, a sustituye a vea, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto que antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre lisonjera. ¿Qué ocurre? Coged de vuestra alegre primavera. ¿Cuál será esa alegre primavera?
¿Dónde encontramos la primavera nosotros? A ver, a ver. La juventud, ¿no? La juventud es esa alegría. Hoy le llaman, si no me equivoco, en los colegios, pues, las olimpiadas. Bueno, olimpiadas creo que ya no, ¿no? Olimpiadas, juegos florales, ¿no? Algo así van los nombres, creo ahora. Y ahí me corrigen ustedes. Pero hace mucho tiempo se le llamaba pues la Semana de la Juventud o los Juegos de Primavera, ¿no? Porque se asociaba, pues, ¿no? La Semana de la Juventud. Mi tiempo era Semana de la Juventud, ¿no? Y pues ahora es virtual, ¿no? Pero entonces se hace asociación, pues, ¿no? Llega septiembre, la primavera, campeonatos, gincanas, concursos. Y mira, el dulce fruto que antes el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Esa nieve hará referencia al invierno, ¿no? Te asocias nieve a invierno, pero también hace referencia a qué. Si primavera será juventud, la nieve, el invierno hará referencia a vejez. Entonces ya lo reemplazó. Ya no dice A es B, sino A sustituye, reemplaza, cambia. ¿Ya? Entonces es diferente. Profesor, ¿cómo me doy cuenta si estoy apurado? Fácil. El verbo ser. El verbo ser que va a aparecer conjugado muchas veces, ya va a aparecer conjugado reiteradas veces. El símil, por ejemplo. Si pensamos en el símil, como bien dijimos, podía existir un nexo. Por ejemplo, mira, dice, para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Mira cómo pueden adelgazarse las palabras. ¿Has visto la huella de una gaviota? ¿Conoce las gaviotas? Dejan unas huellas muy finas, ¿no? Ahí en la orilla, unos pequeños palitos ahí que se van dibujando. Sin embargo, estas palabras pueden adelgazarse de esa manera. Las palabras no adelgazan, pues, ¿no? No pueden palabras que adelgacen y más aún, pues, tomar forma de las huellas de las gaviotas. Pero para el poeta esto es posible, ¿no? Por eso es un símil. Pero aparece esto, pues, el cómo. Puede ser el semejante, parecido, igual que. Cuando le dices a tu amigo o a tu amiga, oye, eres más lento que una tortuga, eres tan lento como una tortuga. Estás haciendo un símil. Estás haciendo un símil y no te das cuenta, ahí está. Por ejemplo, mira aquí, los versos de Luis Cernuda. Unos cuerpos son como flores, otros como puñales. Mira, mira. Unos cuerpos son como flores, otros son como puñales, ¿no? Unos flores, ¿por qué? Porque asocias la flor a qué? A lo dulce, a lo bello, a lo delicado, a lo aromático de repente. Pero los puñales, el puñal será símbolo de qué? El puñal, el cuchillo, símbolo de qué? Símbolo de violencia, rudeza, más que rudeza, violencia, asesinato. Acuérdate de Julio César, el emperador romano, un puñal, ¡plá! Acabó su vida. Terrible, pues, ¿no? Los otros cuerpos son, pues, traicioneros, asesinos, terribles. Muy bien, entonces, esa es la diferencia básicamente entre una metáfora y un símil, ¿ya? Entre una metáfora y un símil. En cambio, mira la hipérbole. La hipérbole tiende a la exageración, tiende a verlo todo como con una lupa gigante. Todo es inmenso, todo es exagerado. Por ejemplo, dice, oh, más dura que el mármol a mis quejas y al encendido fuego que me quemo, más helada que la nieve, Galatea. Más dura que el mármol. ¿Conoces el mármol, no? Esta piedra blanca que sirve pues para hacer tinas de baño, ¿no? En la época colonial, escaleras, ¿no? En estas casonas antiguas, esculturas a lo largo de la historia. Pero esa mujer Galatea es así, pues más dura que el mármol. Incluso más helada que la nieve. Si conoces la nieve, más o menos tienes una idea. Más helada que la nieve,
Galatea. Así se llama esa muchacha, Galatea. Un nombre muy común en la España medieval. Muchos autores han hecho referencia a ese nombre. O de repente, pues no, como dice García Lorca, dice, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Podrá doler el aire, pero te golpea, hace frío. El corazón, quizá, pero el sombrero es un accesorio, ¿no? ¿Cómo te va a doler un sombrero? Es como si dijeran, me duele mi camisa, me duele mi corbata, ¿no? Es una exageración. O como cuando dices, pues no, recordemos ahí, ¿no? A Andrés Calamaro, este poeta latinoamericano, ¿no? Andrés Calamaro. ¿Qué dice Andrés Calamaro en su canción? 1000 horas. Te esperé bajo la lluvia 1000 horas, como un perro, dices, ¿no? A ver, a ver, estimado alumno de CPRUNI, y tú que eres lo máximo, te repito, ¿ah? ¿Qué figuras literarias encuentras en estos versos de Calamaro? Te esperé bajo la lluvia 1000 horas como un perro. ¿Qué figuras literarias encuentras? A ver, cuéntame. Rápido, rápido, a ver. Símil, hipérbole y símil. Muy bien, ahí lo vi, ya se pasó ya. ¿No? Claro, hipérbole, ¿por qué? Porque 1000 horas, pues. O sea, está bien, pues, ¿no? Que le esperes a alguien. Yo he esperado 3 horas a lo máximo, ¿eh? Un poquito más incluso. No he esperado más de 3 horas, pero 1000 horas, imagínate, pues, amigo, imagínate. O sea, ¿cuántos días, cuántas semanas tienes que pasar para que se quede ahí, pues, esperando ahí? Y además, ¿qué nos dice? Como un perro, dice, ¿no? ¿Cómo? Está la comparación, pero como un perro, bajo la lluvia, como un perro, así está. ¿No? Terrible, terrible. Ahí está. Un poeta, Calamaro, definitivamente. Definitivamente. La anáfora, mira amigo, la anáfora. La anáfora es una repetición de una palabra o más, puede ser dos, pueden ser tres, al inicio de cada verso. También puede estar al inicio de cada estrofa, también es válido. Por ejemplo, dice, para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. ¿No? O sea, una complementación entre ambos, ¿no? O sea, tú y yo somos necesarios, nos complementamos. Tú y yo somos uno. O de repente este canto coral a Tupac Amaru, ¿no? Todos los que somos de Colegio Nacional, levanto mi mano, no recordamos, no hay actuación escolar en Colegio Nacional donde no se declame este poema, ¿no? El canto coral a Tupac Amaru, ya te vas a acordar, ¿no? Ese que reza de la siguiente manera: querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. ¿No? Lo has escuchado en algún momento, ¿no? Un clásico en todas las actuaciones allí. Ahí está, y mucho más extenso. Y está lleno de anáforas, está lleno de aliteraciones, que no vemos esa figura, pero también tiene aliteraciones, tiene sonidos que se repiten. La anáfora repite palabras, la aliteración repite sonidos, que es distinto. ¿Ah? Muy bien. Y ni qué decir, pues, del hipérbaton. El hipérbaton tiene que ver con la alteración del orden lógico sintáctico de la oración. Como nosotros en castellano hablamos de la siguiente manera: S-V-O. Mira, S-V-O. ¿Qué significa? Sujeto, verbo, objeto. Por ejemplo, decimos nosotros, ¿no? Luis juega fútbol. Luis sujeto, verbo jugar, objeto fútbol. ¿No? Juan estudia en la biblioteca. Juan sujeto, verbo estudiar, objeto biblioteca. Entonces, ¿qué ocurre? Pues vamos a ver que en el hiperbatón, no le digas hiperbatón, ¿no? Porque la tilde está en la E, es hiperbatón, también va a alterar ese orden. ¿Y por qué lo altera? Porque es un alterado, porque necesita pues cobrar mayor énfasis, darle mayor entusiasmo. Entonces le dice, del salón en el ángulo oscuro. Gustavo Becker, del salón en el ángulo oscuro. ¿Cómo debería ser? A ver, escríbeme ahí en el chat. ¿Cómo debería ser? Del salón en el ángulo oscuro. Si fuera normal, ¿cómo sería? A ver, escríbeme ahí, escríbeme.
En el ángulo oscuro del salón. Perfecto, perfecto, muy bien. Y ahora veamos el siguiente verso, pues, ¿no? Los versos de Fray Luis de León. Dice, del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto. Del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto. ¿Cómo sería en un habla normal? Sin hipérbotón. ¿Cómo sería? A ver, otra vez ahí en el chat. A ver, vamos esperando. Ajá, ya llegaron. Dice, en la ladera del monte tengo un huerto. En la ladera del monte otra vez. Y se fue. Está arriba, arriba. A ver. En la ladera del monte tengo un huerto plantado por mi mano. Ajá, muy bien, claro, ¿no? Correcto. Tengo un huerto plantado por... Tengo, no empieza con verbo, ¿ah? Ajá, muy bien. Listo, chicos. Se entiende, ¿verdad? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna interrogante? ¿Aquí te refieres al verso de Becker? Bueno, si es este, el que estoy señalando, el de Becker, pues es que no todos los poemas van a tener un signo de puntuación. Recordemos que responden a diversos estilos. Estas barras oblicuas, estas barras diagonales, simbolizan que se está pasando de un verso a otro, ¿no? Así como hemos visto en los poemas anteriores. Pero como está de manera lineal, estamos rompiendo. Ahora, si te das cuenta, en el caso de Fray Luis de León, él rompe con comas. Pero recuerda también que él es del Renacimiento, pues, ¿no? Es de otra época. En cambio, Gustavo Adolfo Bécquer es del siglo XVIII. Como que ya la poesía también está modernizándose y no es necesario poner coma porque ya sabe que va a saltar al siguiente verso, ¿no? Es una cuestión de estilo, básicamente. Recordemos que las normas del lenguaje, pues no siempre se van a respetar en literatura, ¿no? En lenguaje, pues la lingüística es una ciencia, mientras que la literatura evoca el arte y como todo arte, pues tiende a la experimentación, a la transformación, altera, ¿no? Entonces, se justifica de esa manera. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, voy a dejar de compartir aquí un segundito. Dejamos de compartir y pasamos pues a un ejercicio muy importante que les voy a señalar a partir del día de hoy. Nosotros, ¿ustedes manejan este juego Quizzes? ¿Sí? ¿Conocen este juego de quizzes? Sí, no, dicen algunos. Bueno, yo aquí tengo un enlace. El juego quizzes tú puedes crearte una cuenta, puedes, para hacer preguntas, puedes bajarte una cuenta o descargarte la aplicación. Por ejemplo, nuestras 10 preguntas las estamos presentando aquí, mira. Te voy a enviar el enlace ya para que los tengas ahorita. Tú entras aquí, colocas tu usuario, ahí está, puede ser por el celular, puede ser por la computadora, tu tablet, cualquier formato. Sí, está adaptado para cualquiera. Entras allí y vas a encontrar 10 preguntas. 10 preguntas sobre esta semana. ¿Ya? Algunas semanas vamos a poder jugar aquí en clase. El día de hoy, pues, no hemos podido, se nos ha extendido un poquito el tiempo y lo puedes revisar. Yo igual la siguiente semana, el siguiente lunes, te doy las claves de esta clase. Y así vamos a ir saltando. Cada semana te voy a enviar un enlace y cada semana también te voy a entregar las claves de la semana anterior. ¿Ya? Estamos adoptando ahora en la plana aquí de literatura justamente el Quizzes. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con esta plataforma ahora. Muy bien, chicos. Sin más, nos despedimos y nos vemos la siguiente semana. Que les vaya muy bien. Chao, chicos. Buen inicio de semana. Hasta luego.